Gloria a Dios. Hoy vamos a dar inicio a una serie nueva, hermanos, que vamos a llamarle Héroes de la Fe. Siempre en las temáticas que vamos desarrollando, hay muchas cosas que pudiéramos seguir pasando, incluso meses o años tal vez, desarrollando los diferentes temas, pero siempre me gusta tratar de traer variedad en cuanto a lo que vamos aprendiendo y despertar sobre todo el entendimiento de las cosas que podemos recibir cuando entramos al estudio de la palabra. Vamos a estar viendo este tema durante las siguientes semanas. Vamos a ver en la manera en cómo los hombres y las mujeres de Dios, gracias, cómo los hombres y las mujeres de Dios se movían y cómo fue que ellos y ellas lograron llegar hasta el punto de convertir esa fe en una promesa que recibieron de parte de Dios. Cuando se habla acerca de la fe, le comentaba al hermano Humberto ahorita que de repente somos hábiles para poder memorizar textos de la Biblia. Eso es bueno, eso es muy benéfico para la vida espiritual, porque cuando vienen los momentos difíciles, esos textos van a brotar sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, y entonces nos van a ayudar para poder traer cierta paz a nuestra alma, traer cierta esperanza, traer alivio. Entonces la palabra de Dios tiene en sí un efecto muy poderoso, pero nosotros lo vamos a ver materializado cuando lo pongamos en práctica como Dios quiere. Entonces el capítulo 11 del libro de los Hebreos, que es ahí donde vamos a estar viendo varios de los héroes de la fe, nos da una definición pareciera ser muy breve, y es ahí donde mucho cristiano pues no la hemos aprendido de memoria, ¿no? El versículo 1, por ejemplo, viene siendo la definición de lo que es la fe, y dice ahí solamente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, punto. Y entonces en sí eso es la fe. Y cuando nos damos a la tarea de estudiar incluso las palabras individuales, hay cosas que aprendemos detrás de cada una de las palabras individuales, pero volvemos a lo mismo, seguimos solamente adquiriendo lo que es la teoría o la información en sí de lo que es la fe. El tema que vamos a estar viendo en esta tarde, hermano, yo le titulé La fe viva, así de esa manera. Y en definición, pues esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y podemos memorizarlo, pero no es suficiente para el momento que viene la prueba, no es suficiente para el momento que nos vamos a ver en las diferentes adversidades. No va a ser suficiente el decir, ¿tiene fe, hermano? Sí, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Pero así ya nada más, así de esa manera inmediatamente o automáticamente va a comenzar a operar esa fe. Lo que yo quiero hacer a través de esta serie, hermano, en la vida de cada uno de nosotros, es que nos demos cuenta en sí, en esencia, en la práctica, qué es la fe y cómo vamos a lograr llegar a ver esa fe que profesamos en las diferentes necesidades en nuestra vida materializada, que no se quede solamente en una idea abstracta, en una idea que desaparezca en nuestra mente y que no suceda nada. O sea, no es la vida de cristiano, hermano, es una vida de fe, pero esa fe se debe ver, porque incluso dice la Biblia que la fe sin obras está muerta. Entonces mucha gente dentro de la iglesia profesa, todo el cristiano, si tú le preguntas, ¿usted tiene fe, hermano? Dicen, sí tengo fe, pero a la hora de la hora es ahí donde mucho cristiano muestra por medio de sus obras que no tiene fe. Entonces lo que nosotros tenemos que mostrar, no a la gente, pero a Dios, que verdaderamente tenemos fe. Y vamos a ver, quiero tratar de expresarlo de una manera sencilla, de tal manera que lo podamos entender y practicar de aquí en adelante lo que es la fe del creyente. Entonces quiero que meditemos un poquito en algunos ejemplos de la fe bíblica o de la fe viva, como le titulé, cómo adquirirla,
Y esto es una forma nada más para ejemplificar lo que es la fe, ¿no? Es como un camino, hermano. Cada vez que nosotros nos proponemos alcanzar alguna cosa, es como trazar un camino, ¿sí? En el momento que nos lo proponemos, trazamos el camino, ahí está. No sabemos hasta dónde va a parar ese camino, y la razón por la cual no sabemos es porque no sabemos cuándo vamos a alcanzar esa promesa. Pero lo que sí sabemos es que al nosotros trazar ese camino para lo que vamos buscando o lo que necesitamos, y puede ser entre paréntesis lo que queremos, no es tanto lo que queremos sino lo que necesitamos, porque querer, hay muchas cosas que queremos y es posible que Dios nos las dé, es posible que no, pero cuando entramos en la zona de lo que necesitamos, entonces ahí sí hay mucha garantía de que Dios vaya en ese camino con nosotros, de que Dios nos tome de la mano y nos empiece a llevar por ese camino cuando viene lo que necesitamos. Por eso la Biblia dice, cuando oramos, dice que nos da varios ejemplos, ¿verdad? No usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, da los ejemplos y dice, y ora a tu Padre que está en secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, y muestra, y una de las cosas que dice, y cuando nosotros oramos, nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces Él sabe nuestra necesidad. No pretendamos, hermano, hacer sentir a Dios como que es ignorante ante nuestras necesidades. El no confiar, que es parte de la fe en Dios, al nosotros empezar a dudar de Él, empezar a cuestionar a Él, hermano, creyendo, porque nuestro corazón es muy engañoso. De hecho la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso, y nos lleva a veces a dudar de Dios, hermano. Podemos nosotros, quizá humanamente hablando, dudar de quien tú quieras, terrenalmente hablando, de cualquier hombre, de cualquier mujer, de quien sea, pero llegar al punto donde de repente, yo creo que a todos nos ha pasado, dudar de Dios, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar para no ofender a Dios, para no hacerlo sentir mal, porque Dios también, el Espíritu de Dios se entristece o se contrista. Entonces la fe es como un camino que cuando tú y yo tenemos alguna necesidad, entonces de ahí vamos a entrar a la Biblia, y la Biblia es como un árbol lleno de promesas. De hecho la Biblia habla en el libro de 2 de Corintios 1:20, dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Entonces está llena de promesas, hay infinidad de promesas, hermano, hay promesas de todo tipo, y dentro de todas esas promesas de todo tipo que tenemos dentro de la Escritura, cada una de esas promesas no tiene un punto de inicio ni de término. De inicio sí, porque en el momento que se ve nuestra necesidad, pero de término no. O sea, no sabemos hasta dónde Dios nos va a llevar de la mano caminando, y hasta dónde Él quiere llevarnos al momento de trazar esa necesidad en nuestras vidas, y llevarnos hasta dónde va a acabar, no lo sabemos. Hay personas que oran, por ejemplo, una sanidad, y Dios contesta instantáneamente. Hay otras personas que les lleva años, incluso algunas otras Dios no los va a sanar. Eso fue, en la Biblia vemos casos como ese. Pero el hecho de que Dios no lo sane no quiere decir que Dios se desentiende de esa necesidad, sino que Dios va a dar la fuerza y va a dar el entendimiento a esas personas para que sepan por qué razón es que Él no quiere sanarlos. Porque en medio de las oraciones y las preguntas que llegamos a hacer a Dios, Señor, ayúdame con esto, con aquello, siempre va a haber una respuesta, un sí o un no, un sí o un no, en relación a lo que vamos a esperar de parte de Dios, y vamos a darnos cuenta que Dios nos va a dar una explicación. Por ejemplo, Pablo tenía una enfermedad, le pide a Dios, dice: 3 veces le rogué al Señor que la quite de mí, y Él me dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, hermanos, era un hombre, si lo tuviéramos que poner al nivel de la fe, era un superhombre de fe, un hombre que Dios llegó a usar en resurrecciones, un hombre que Dios llegó a usar
en revelación de su palabra, un hombre que Dios llegó a usar para establecer muchas iglesias, miles de iglesias que han salido del ministerio de Pablo. Mas sin embargo llegó un momento donde también vemos a él pidiendo para que Dios lo sanara de una enfermedad. Entonces Dios le explica, le dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Dios le hizo entender que esa enfermedad que él tenía estaba ahí con un propósito. Y él mismo dio testimonio diciendo: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón de mi carne, un mensajero de Satanás que me esté abofeteando. Y empezó a dar ese testimonio. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque en medio de una oración Dios le dijo: esto que tú tienes en tu cuerpo es para mantenerte humilde, porque a veces Dios permite esas cosas. Entonces en medio de ese caminar para ir alcanzando, no tanto buscando, hermano, no tanto buscando aquella promesa, sino más bien alcanzarla. Si en medio de ese caminar, cuando Dios permite que alguna situación de necesidad venga a nuestra vida, no es un camino incierto, es un camino que vamos a comenzar a caminar cierto, es un camino que nos va a llevar a alcanzar esa promesa. Sí, y que de ti y de mí va a depender si la alcanzamos o no la alcanzamos. Ahora, esto Dios por supuesto quiere que tú y yo no desistamos en ese caminar. Aunque tarde esa promesa, sabemos que Dios es fiel y que Él no es hombre para mentir, y que Él no nos va a mentir. Dice la Biblia que es imposible que Él mienta. Ahora, cuando tú y yo ya estamos bien conscientes, ya tenemos esa certeza, hermano, esa certeza en nuestro corazón de que esto es algo que está dentro de la voluntad de Dios. Eso es una de las cosas que nos va a dar la garantía de cuando estamos nosotros emprendiendo un camino que va a tener un fin bien en nuestras vidas. Cuando ya nos hemos dado cuenta que eso que estamos nosotros orando, pidiendo a Dios, buscando, sí, está dentro de la voluntad de Dios, hermano. Está en la voluntad de Dios. Si tú y yo tenemos esa certeza, entonces porque hay alguien en que confiar y hay algo en que confiar. La palabra fe tiene diferentes definiciones, al menos dos de ellas: algo en que confiar y alguien en quien confiar. Ese algo es lo que Dios promete, ese alguien es Dios, hablando directamente en nuestra fe como hijos de Dios. Entonces siempre hay algo en que confiar, esa es la promesa. Siempre hay algo en que confiar y hay alguien en quien confiar. Son dos palabras que se usan en la Biblia. Ahorita vamos a ver un poquito el significado de cada una de esas palabras y la aplicación de las mismas. Entonces, si ya nosotros tenemos la certeza, ya lo vimos, ya sabemos que es parte de lo que Dios está dentro de su voluntad. La voluntad de Dios, ¿dónde la vamos a encontrar, hermano? En la palabra, no en nuestro razonamiento, no en nuestra lógica, no en nuestro sentido común, no, va a ser en la palabra. Es ahí donde nosotros vamos a encontrar la voluntad de Dios. Si nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, tenemos un 99%, hermano, ya prácticamente asegurado. Nada más nos falta ir sobre el 1%, que viene siendo nada, porque realmente todo lo demás ya está hecho. Ya nada más falta ese 1% en el cual nos vamos a emprender y nos vamos a agarrar fuertemente, caminando con seguridad, y esa es parte de la convicción. Tener la convicción de que estoy en el camino correcto, de que el camino que estoy siguiendo es el correcto. Hay una convicción firme, yo sé que este es el camino, nada me va a poder hacer desistir de que voy por buen camino. Y cuando tú vas por buen camino, hermano, sabes que vas a llegar al punto donde vas. Cuando tú emprendes cualquier punto de partida, dices: ok, voy a ir a tal lugar. Eso es parte de la fe natural. Voy a mi trabajo, sales de tu casa, ya sabes qué calle vas a tomar, ya sabes por dónde te vas a ir y ya sabes que vas a llegar a tu trabajo. Entonces tú llegas al trabajo, no pregunta a ver si la hago, a ver si llego, y vas con los ojos cerrados. No vas con los ojos cerrados, vas viendo, sabes, tienes la convicción, aunque muchas veces no lo expresamos de esa manera. Tengo convicción de que voy a ir a mi trabajo, pero por el hecho de la manera en cómo te mueves,
Estás mostrando que hay una convicción en tu vida, y esa convicción la estás manifestando por medio de subirte al carro, encenderlo, manejarlo e irte a donde te vas a ir. Ya lo estás poniendo en acción. Eso es parte de un caminar seguro que tú emprendes. Entonces, cuando ya tenemos la certeza, hermano, va a ser mucho más fácil. Cuando todavía no tenemos la certeza, entonces ahí va a haber mucha fluctuación, porque puede ser que nos estemos jugándonos tiempo y nos vayamos a desgastar, vayamos a perder, vayamos a cometer errores. ¿Por qué razón? Porque el camino que estamos emprendiendo es un camino que no tenemos la certeza. Entonces, por eso es bueno saber qué camino vamos a comenzar a agarrar, que esté alineado a las promesas de Dios. Fíjate, San Juan habla, ¿no? En una de las cartas que escribió, en el capítulo 1, capítulo 5, 14, hablando de la confianza que tenemos en Dios. Ven, vamos para acá, por favor. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 14. ¿Ya están? Dice, y esta es la confianza. Esto tiene que ver con fe también, hermano. La palabra fe tiene diferentes definiciones o diferentes palabras en uso. Confianza, esperanza, ¿sí? Que son parte de las palabras que la Biblia nos deja ver en la aplicación directa de la fe. Esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Quién es Él, hermano? Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar esto, hermano? Él nos oye. Entonces, si nosotros estamos en la voluntad de Dios, más adelante vamos a ver las diferentes formas de manifestar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hay una voluntad, hermano, que es perfecta. Hay una perfecta voluntad de Dios. Hay una voluntad que es permisiva, ¿sí? Pero cuando tú y yo estamos en esa perfecta voluntad, hay mucha garantía. Eso es lo importante de poder conocer lo que Dios nos quiere dar para que nosotros podamos vivir una vida en victoria. Ahora, esa es la confianza que tenemos en el que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos, esta es la convicción, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, ese cualquier cosa que le pidamos, sí la oye Dios, pero si no es conforme a su voluntad, no va a pasar nada, hermano. Ahí es donde entra que nosotros entendamos que no es cierto que todo lo que le pidamos a Dios, Dios nos lo va a dar si lo pedimos en el nombre de Jesús, hermano. No todo. Precisamente por eso tenemos que saber cuál es su voluntad, para que esa fe camine, hermano, en esa dirección, alcanzar aquella promesa que tenemos, y no agarremos un camino a la aventura. Que esto es parte de un camino entonces que emprendemos, es parte de lo que quiero mostrarte como un ejemplo de la fe. Trazas el camino, no sé cuál sea la necesidad que puedas tener incluso en este momento o tengamos, tú sabes cuál sea la necesidad, pero si es algo, hermano, que está dentro de la voluntad de Dios, entonces ese es un camino que trazas. Yo lo trazo continuamente, sí, y no lo hago de esta manera, ok, ahí voy a trazar el camino y vámonos a empezarlo a caminar. No, pero ten en cuenta que en el momento que entramos en esa necesidad, es como aventar entonces, arrojar el camino y emprendemos el viaje. Ahora, qué bueno es cuando inmediatamente empezamos a ver resultados. Llega a pasar muchas veces, hermano, pero también en la Biblia encontramos casos. Por ejemplo, Abraham, 25 años, hermano, se aventó caminando ese camino de esperanza, de una promesa que Dios le hizo, ¿sí? Y tuvo que aventarse 25 años esperando. Entonces, no hay una garantía de cuándo va a suceder. Sería una mentira, hermano, engañar a la gente, decirle, pues, darle vanas esperanzas, darles vanas, vanas expectativas,
¿sí? Decirle mañana va a pasar, para el año, para la semana que entra, el mes que entra, no sabemos, porque realmente no se sabe. Pero lo que sí podemos tener como una garantía, que es parte de la convicción, es que Dios va a hacer algo, hermano. Dios va a hacer algo, y sí determina mucho cómo tú y yo caminamos y seguimos avanzando en medio de ese camino. Sí determina mucho, porque tampoco se trata de que, ok, yo soy consciente de que ya está el camino, ahí está mi necesidad, me siento y pues que el Dios haga todo. No, porque la fe, hermano, tiene que ir aunada a las obras. Miren, vamos a ver Santiago. Santiago capítulo 2. Entonces, la fe, en definición, ahí como lo vemos en Hebreos, pareciera nada más ser una idea, hermano, una idea que queda en la mente, pero en sí eso nada más es la definición. La fe viva, hermano, es cuando ya nosotros vemos lo que se supone que estamos creyendo, ya lo vemos materializado. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, hermano, la hemos practicado, hemos visto los resultados y ya la hemos experimentado en nuestras vidas, pero suele pasar, como veníamos aprendiendo en los nombres de Jehová, suele pasar que ya una vez que lo tenemos ni cuenta nos damos, o más bien ni somos conscientes de darle gracias a Dios de que por fin llegamos a la meta, por fin llegamos y arrebatamos esa promesa, por fin alcanzamos esa promesa que Dios había puesto en nuestro corazón. Porque Dios, hermano, trabaja de maneras que muchas veces no nos explicamos, ¿no? Yo disfruto ver, por ejemplo, esto es en cosas prácticas y pueden ser consideradas terrenalmente, no hablando. Hace años tuvimos la oportunidad ahí en la casa de construir un proyecto, un garage. Pero yo le platicaba a mi esposa, mira, le digo, vamos a hacer esto y va a quedar así, y esto va a estar muy familiar con la manera en cómo nos movemos. Va a quedar así, vamos a hacerlo de aquí para acá y lo vamos a hacer así, así. Yo le platico algo que como ella no lo ha concebido, entonces no lo logra entender, pero tratando de transmitir un poquito lo que vamos a hacer. Entonces se comienza el trabajo, no es nada fácil. De hecho nos llevamos como unos 3 años, yo creo 4 años para lograrlo terminar. Y como pudimos, una cosa primero, porque todo aquí en Estados Unidos realmente sí es muy pesado cuando quiere hacer una construcción legalmente y con todo lo que determina la ley, que primero la fundación y cosas que desconoce uno, que luego se mete, que la fundación, que hay que poner esto y aquello, y en el camino el ir viendo todas las cosas que van pidiendo y de qué lo vas a hacer, de varilla, de esto, y ahí va, ya acabamos eso, y ahora qué sigue, no, ahora sigue, luego enterrar la plomería y luego que poner la base y cosa tras cosa tras cosa, el ir viendo cómo se va llevando a cabo el proceso de aquello que en un momento dado Dios pone en el corazón y que uno lo cree que lo puede hacer y camina en esa dirección, porque también si llega uno en el momento donde dice, no, es que es mucho lo que están pidiendo, entonces queda a la mitad el proyecto y así se puede quedar. De hecho la Biblia habla de aquellos hombres, ¿no? Dice, ¿quién de nosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, saca cálculos, dice, y comienza a construir? Dice, no vaya a ser que comenzó a construir y la deje a la mitad y entonces sirva para burla. Dice, que los que pasan vean y digan, este hombre comenzó a edificar esta torre y no la acabó, y entonces va a servir solamente para burla. Entonces se va llevando el proyecto poco a poco y luego que esto y luego lidiar con los inspectores y que muévela aquí, muévela allá, un trabajo tedioso, y más cuando no tiene la experiencia. Pero se mete uno aún sin conocimiento, pero hay una convicción de que se va a acabar. ¿Cómo? No sabe uno, pero son cosas que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Estoy seguro que a ti te ha llegado a pasar, a lo mejor llegó un momento donde dices, quiero tal cosa, y eso es bueno. Los deseos en sí que vienen centrados también, caminando en la voluntad de Dios, hermano, no son malos. ¿Por qué? Porque si tenemos la oportunidad de
de trabajar, de esforzarnos, de superarnos, y cada día nos vamos emprendiendo un camino en diferentes direcciones para ver la prosperidad de Dios en nuestras vidas. No tiene nada de malo si estamos dentro de la voluntad de Dios. Y entonces de repente surge la idea y dice, me gustaría esto. No tiene nada de malo. No tenemos que confundir con métodos de doctrinas de prosperidad, de maneras antibíblicas. Pero hay cosas que tú y yo nacen en nuestro corazón, surgen ahí. Y esto hablando no de necesidades, pero hay otras que son necesidades, hermano, y que es así, van a tener que costarnos incluso todavía más trabajo, porque no sabemos ni cómo empezar ni dónde va a acabar. Y esas son las cosas, hermano, que tú y yo vamos a aprender a poner en práctica en relación a la fe viva. Y que no sea nada más que digas, sí, sí creo en Dios, porque no es suficiente, ¿sabes? Los demonios también creen, hermano. Dice la Biblia, y tiemblan. Entonces no es suficiente el decir, yo creo en Dios, pero mis hechos dicen otra cosa. Entonces vamos a ver aquí lo que dice Santiago. Dice este pasaje, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Tú tienes fe y yo tengo obras. Fíjate que aquí pone la fe, como te decía hace rato, como una idea, así, ¿no? Como una idea nada más ilusoria, abstracta, como una idea nada más efímera, va a desaparecer. Pareciera así, que lo que está mostrando es esto: tú tienes fe, yo tengo obras. Y luego dice, muéstrame tu fe sin obras, que eso es imposible, hermano. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y luego les dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, que dice, ¿cómo está? Está muerta. Entonces va de la mano. Nosotros no podemos decir yo creo en Dios y caminar de otra forma, porque nuestro caminar o nuestras obras muestran que no creemos en Dios, hermano. Si tenemos alguna necesidad, puede ser familiar en matrimonio, hijos, padres, por ejemplo, necesidades de diverso tipo que tenemos. Y entonces decimos, no, es que yo creo que Dios me va a ayudar. Sí, sí creemos, y estoy seguro que a veces entramos con esa buena motivación y decimos, sí, yo creo que Dios lo va a hacer. Y emprendemos el camino. Pero ya cuando vemos que las cosas no se van dando, desistimos, nos detenemos y empezamos a desviarnos hacia otros caminos y ya no seguimos avanzando. Y mira, la Biblia dice, hermano, que Dios no va a dar al hombre alguna prueba que no pueda soportar humanamente, y que juntamente con la prueba enviará la salida. Entonces, cuando Dios permite que ciertas cosas no se den como nosotros quisiéramos inmediatamente, es porque Él sabe que vamos a soportar. Pero tenemos que soportar. Si ya nosotros estamos pidiendo a Dios en una dirección, y por eso la Biblia dice que no pongamos nuestros ojos en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Entonces, cuando tú y yo entramos en muchas de las promesas de Dios, no las logramos ver como tal, pero sabemos que ahí están, que esa es la fe verdadera, la fe espiritual. Vamos a ver, les he enseñado a través de las diferentes 3 clases de fe que existen, o 3 niveles de fe: la fe natural, la fe supersticiosa y la fe espiritual. Y la fe espiritual es donde tú y yo, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, como seres espirituales, hoy en nuestra nueva naturaleza, tenemos que aprender a caminar sobre esa fe espiritual, hermano, en esa dirección espiritual, no en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven, hermano, son muy inciertas. Y si tú y yo ponemos nuestros ojos, nuestra esperanza en las cosas que se ven, ¿qué va a pasar? Que si somos hijos de Dios, hermano, mira, lo que Dios ha llegado a hacer en la vida de mucho hijo de Él, es que cuando tenían su fe, su esperanza en las cosas que se ven, Dios mismo les ha movido todo eso y ha desaparecido, y quedan sin fe, sin esperanza, y comienzan a moverse
desesperadamente para todos lados. ¿Por qué? Porque perdieron en aquello que estaba depositada su fe. Entonces, en Dios o en los caminos de Dios, la fe juntamente con las obras es parte de ello. En sí, la fe, quiero ponerlo de esta manera, viene, y eso es lo que dice Santiago, es como el cuerpo nuestro. Es así. El cuerpo lo podemos, aquí está, pero ese cuerpo, el cuerpo nuestro, no podría vivir ni podría moverse si no tiene espíritu. ¿Sí? Si no tiene espíritu, inmediatamente ya está muerto. No puede hacer nada. Es lógico, está muerto. De hecho, esa es la palabra muerte, separación. No podemos separar la fe, la fe en esencia o en significado, ¿sí?, de conocimiento mental o práctico. No lo podemos separar de las obras. La manera en como tú y yo vamos a manifestar nuestra fe entonces es por medio, ya en lo natural, por la manera en cómo tú y yo caminamos. Así vamos a mostrar nuestra fe. Si tú y yo le decimos a Dios: Señor, yo creo que tú vas a hacer esto o aquello, entonces lo vamos a mostrar. Esa fe la vamos a mostrar por medio de nuestro caminar a Dios. En algunas ocasiones les he compartido que hay cosas en la Biblia, hermano, que nos dejan ver cómo todo tiene que ver con acción. Por ejemplo, cuando se habla del amor, mucha gente cree que el amor es una emoción, y el amor no es una emoción, hermano. El amor en esencia es una acción. Cuando la Biblia dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿sí?, habla de ese amor de Dios como una acción, porque la manera en cómo Dios amó al mundo fue como dando su vida. Entonces, el verdadero amor, si tú te das cuenta de todas las características que tiene en el libro de Corintios, todas tienen que ver con acciones, todas, sin excepción. La fe, hermano, entonces, sin obras está muerta. Entonces, aquí vemos un caso hablando de Abraham, y dice el versículo 21 de Santiago 2: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y fíjate lo que dice. Ahora, justificado fue que la fe que él decía tener en Dios, porque él decía que él creía en Dios, ¿verdad? Y lo mostró muchas veces. Dios lo puso muchas veces a prueba, hermano, para que nosotros podamos llegar a ser hombres de Dios, hermanas, mujeres de Dios, fuertes, hermanos, fuertes, firmes, cimentadas en sentidos de grandeza, ¿sí? Tenemos que mostrar con obras, con hechos, esa fe que decimos tener en Dios. Ok, y esto es para todos, hermano, no nada más para unos cuantos, es para todos. Abraham justificó su fe, su confianza en Dios, cuando Dios le habló y le dijo: quiero que me entregues a tu hijo. Ya te dije, Abraham, hermano, ya sabemos la historia, no podía tener hijos, 99 años tenía, ya había tenido un hijo, pero un hijo producto de un momento de desesperación que vino en medio de ellos. La Biblia menciona a su hijo Ismael como un hijo de la carne. Viene el tiempo del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo después de 25 años. Y cuando vienen a decirle a Abraham, aquel ángel le dice: el año que viene, o el tiempo, en este tiempo, el año que viene, tu mujer va a dar a luz un hijo. Y entonces, incluso deja ver la Biblia como Sara se rió, ¿verdad? No se rió por incrédula, sino se rió porque se le hacía chistosos a cierto punto ella tener el placer de tener un hijo entre sus brazos, porque aparte de eso, todo estaba en contra de lo que en un momento dado Dios le había dicho a Abraham, pero Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Entonces dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo fue justificado? En este caso, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. En este caso que muestra aquí, que es uno de los muchos casos que Abraham pasó, porque no fue la única vez donde Abraham mostró su fe la mostró de varias maneras, hermano. Y como tú y yo vamos a ser probados de muchas maneras nuestra fe, y esto lo veníamos hablando por medio de los nombres de Jehová, ¿no? A veces nosotros se nos hace muy fácil: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sabemos de memoria el salmo,
Pero al momento que viene la necesidad, entonces ahí Jehová es mi pastor y todo me está faltando, y empieza el renegadero. Entonces eso muestra que realmente esa persona necesita crecer en fe, necesita seguir desarrollando su vida espiritual, porque es normal, hermano, que nos pase eso cuando estamos en etapas de niñez. Pablo decía: cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño, ¿verdad? Es una parte natural de la niñez espiritual que se ve en la vida de nosotros, que no nos llegan las cosas como queremos y espiritualmente empezamos a revolcarnos en el suelo y a patalear y a reclamar y a decirle a Dios: es que me lo tienes que, así como los niños. Pero de igual manera como nosotros educamos a nuestros hijos, Dios también, hermano, aplica disciplinas a nuestras vidas. No estés de berrinchudo, no estés de berrinchuda, no te lo voy a dar. Tienes que aprender a esperar y a pedir las cosas esperando que yo lo voy a hacer. Imagínate un hijo, hermano, imagínate un hijo que todo el tiempo ande dudando de su papá. Yo sé que hay padres que son irresponsables y que no proveen para sus hogares, no aquí, espero eso. Pero hay padres que son irresponsables y que sí, los hijos crean una incertidumbre dentro de la casa. Los hijos no tienen para esto, la esposa no tiene para esto, para aquello. Siempre a ver si no nos sacan de la casa, a ver si paga la renta, a ver si no sale con esto ahora o con aquello. Mucha incertidumbre. Él sí merece que no confíen en él. Pero en Dios, hermano, no podemos desconfiar, porque Dios no es como nosotros los hombres. Dios es perfecto, Dios es responsable. Dios lo que hace, hermano, siempre lo va a hacer para nuestro bien, siempre, en todo momento. Entonces, en este caso, Abraham fue probado con su hijo. No es cualquier prueba, no es cualquier petición que Dios le hace, pero no fue la única. También en otra ocasión nos deja ver la Biblia cómo Dios le habla en un sueño. Le dice: Abraham, quiero que te agarres a tu familia, salte a la tierra que te voy a mostrar y camínale. Y dice la Biblia ahí, hablando de Abraham, que salió sin saber a dónde iba. Eso es un camino que no sabía a dónde se iba a emprender. ¿Cuántas veces no ha pasado ese tipo de cosas en nuestras vidas, hermano? Entonces, quiero centrarme en lo que es en esencia la fe, para que la comencemos a identificar en nuestras vidas, y más adelante vamos a seguir viendo los casos de hombres y mujeres de fe, que muchos de ellos quedaron ahí registrados en la palabra porque dieron buen testimonio sus vidas. Y dice la Biblia: Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos, hermano. ¿Por qué razón? Porque eran gente que verdaderamente su fe estaba mostrada o manifestada a través de las obras que ellos hacían. Ahora, en este caso de Abraham, versículo 21, dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. Y aquí viene nuevamente el Señor. Recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios, hermano. Amén. Dice esto: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea que ahí se completa, ahí se hace completa la fe que tú y yo decimos tener cuando lo ponemos en obra, aunque no lo veamos. Fe entonces es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tú y yo no vemos. Y entonces, ¿cómo seguimos mostrando esa convicción que tenemos en lo que no estamos viendo? Por nuestro caminar. Que aunque no pasó hoy lo que yo quería, por ejemplo, si estás pidiendo por tu esposo, por tus hijos, por tu trabajo, por tu salud, por X necesidad, no pasó hoy, eso no puede hacerte desistir de tu caminar, del camino que ya emprendiste, y no puedes pararte, porque no te va a convenir para nada, hermano, porque es aventar la toalla. ¿Qué tal si ya estabas a punto de llegar a la promesa que Dios tenía en tu vida, pero tú decidiste no esperarte y te desesperaste y botaste todo? Como mucha gente le ha llegado a pasar, hermano, porque es posible que eso llegue a pasar. En el caso de Abraham, Dios mantuvo su promesa, pero sí se ve una etapa en su vida donde él se desesperó juntamente con Sara, y aunque la Biblia dice no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en esperanza contra esperanza, pero se ve en su obra. ¿Por qué? Porque llegó el momento donde él, bueno, ya estoy viejo, Sara también, de hecho hablaron ellos: llégate a nuestra sierva Agar, porque a lo mejor no va a venir por mí la descendencia. Si Abraham hubiera estado sumamente firme, le hubiera dicho: no, Sara, espérate,
vamos a esperarnos, Dios nos va a cumplir. Y eso no quiere decir que Abraham por esa razón llegó a perder completamente su confianza en Dios. No, fue una experiencia que tuvo, como tú y yo la hemos llegado a tener en otro tiempo, que llega el momento donde sentimos, ya Dios no me va a ayudar, ya le pedí por todos los medios, ya lloré, ya clamé, ya derramé mi alma y nada pasa. Y sentimos así y aventamos todo, e incluso muchas veces ya nos olvidamos de lo que le habíamos pedido, ya pasó el tiempo y ya Dios nos lo dio y ya ni nos acordamos de eso. Y hasta cuando hay gente que llega a un punto donde dice, ¿te acuerdas que nosotros le pedíamos a Dios por esto? Porque en un momento desistieron, pero Dios, hermano, dice la Biblia que aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces cuando tú y yo venimos delante de Él, Señor, ayúdame con esto, y llega el momento donde somos infieles, nos apartamos del camino y pasa el tiempo, y muchas veces pasa que el Señor hace la obra, y entonces pues nos damos cuenta de que Dios fue fiel, que a pesar de que nos hicimos a un lado, de todas maneras Él mantuvo esa promesa que en un momento dado Él nos hizo. Entonces la fe, hermanos, se perfecciona por medio de la acción. Si tú y yo decimos creer en Dios, a veces no es necesario hablar tanto, solamente con ver nuestro caminar podemos. Grita más fuerte nuestro caminar. ¿Cuántas veces no nos encontramos con gente? No, Dios, y Dios, yo confío en Dios, y Dios para mí es esto, y Dios para mí es aquello, pero nada más de palabra. El pueblo de Israel caía en esa mentira, hermano, y a través de Isaías les dijo un día el Señor a su pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vivían apartados de Él, pero hablaban muy bonito de Dios, pero sus obras no mostraban que realmente confiaban en Dios, hermano. Entonces nuestras obras son el reflejo de nuestra fe, la manera en como tú y yo caminamos. Si ya emprendimos el camino y vamos en esa dirección, sigue viendo que Dios va a hacer esa obra, que es la manera en como tú y yo vamos a ir alcanzando, fortaleciéndonos en esperanza contra esperanza. Por ejemplo, si tu situación familiar, tus hijos, una necesidad que tienes está ahí presente, sigue caminando, confía en Dios, hermano. Si está dentro de la voluntad de Dios, Dios va a estar actuando. Muchas veces no lo vemos, pareciera que está en silencio, pero está haciendo su obra Él. Sí, está haciendo su obra, y tú y yo seguimos confiando y seguimos confiando. Fiel es el que nos promete, hermano. Cristo Jesús es fiel en sus promesas. Todas las promesas que tú y yo vemos en la palabra tienen cumplimiento en el Señor, hermano. Sigue caminando, sigue avanzando. Sí, ahí es donde tú ves esa promesa hacia adelante. Mucha gente dice visualízala, sí, verla hacia allá, pero que sea una promesa. Esto estoy hablando cuando llegan los momentos difíciles en nuestra vida, y ve que verdaderamente Dios te está ayudando. Ve eso es lo que tenemos que ver, que Dios nos está ayudando. Por ejemplo, estás en temor, la Biblia dice que Él mandará a sus ángeles, ¿verdad?, para que nos agarren, no tropecemos con piedra. Más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Tú vas en medio de ese camino donde de repente viene el temor, y tú tienes la certeza de que Dios te está rodeando de ángeles. No los ves, pero sabes. ¿Por qué? Porque Él dice eso en su palabra. Por eso es importante conocer lo que Dios dice en su palabra, porque eso va a llevarnos a una convicción fuerte. Cuando tú y yo empezamos a conocer más y más, vamos creciendo en el conocimiento de Dios, se nos hace más fácil el seguir confiando. Y pueden llegar momentos en donde de repente fluctuamos, donde de repente nos debilitamos, aún con mucho conocimiento. Pero ahí es donde tenemos que volver a detenernos y ver, a ver si es cierto, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe? No por lo tanto que me memorizo, sino por las acciones, las obras que estoy llevando a cabo. ¿Cómo está mi fe? Versículo 23 entonces dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado ¿por qué, hermano? Por las obras, hermano. Sí, es justificado por las obras. O sea que lo que muestra
Cuando Dios considera a alguien justo, cuando Dios considera a alguien que verdaderamente le está creyendo, es cuando esa persona hace obras. ¿Sí? Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, y fe ahí puede ser considerado en relación a una idea, a un conocimiento sin práctica, un conocimiento teórico, hermano. Mucha gente tiene mucho conocimiento teórico, pero ahí es donde ese conocimiento ya teórico que hemos recibido hay que llevarlo a la práctica, hermano, porque ahí es donde empezamos a dar nuestros primeros pasos. Y si ya estamos dando nuestros primeros pasos, cada día se nos va a ir facilitando más. ¿Por qué? Porque nos hacemos cada día más pacientes, más conocedores de las maneras en cómo Dios trabaja. A veces toca escuchar testimonios de personas que dicen: yo le pido a Dios y me contesta bien rápido. Qué bueno, gloria a Dios. Pero también cuando no te conteste rápido, sigue creyendo en Dios, ¿verdad? Porque a veces Dios contesta inmediatamente y eso es hermoso. Cuando venimos, nos postramos delante de Él. Yo le he dicho a mi esposa, y de verdad es un testimonio y Dios lo sabe, pocas veces yo me postro a pedirle a Dios que me dé dinero, hermano. De verdad, pocas veces. Pocas veces. ¿Sabes por qué? Porque no he tenido necesidad, gracias al Señor, desde que le conozco. Pero cuando hemos tenido necesidad y me postro y le digo: Padre, suple esa necesidad, vemos la respuesta rápido, hermano. Bien rápido, gracias al Señor. ¿Y por qué? Porque Dios es fiel, hermano. Dios está vivo. Él está vivo y escucha nuestras oraciones, nuestros ruegos, está con nosotros, hermano. Esto es en cosas prácticas, ¿verdad? Algunas otras cosas seguimos pidiéndolas hasta el día de hoy. Y estamos ahí, y de repente vemos algo que no es normal. Pero eso es algo que vemos que no es normal y que no quisiéramos ver. No nos importa. ¿Por qué? Porque tenemos puesto nuestros ojos en aquel que ha prometido, hermano, y que no nos va a fallar. Dios es fiel en sus promesas, hermano. Por eso dice: no pongas tus ojos en las cosas que se ven, porque esas son temporales, cambian. Ahorita tú ves esto, mañana se ve diferente. Eso cambia, eso varía de tiempo en tiempo. Ninguna prueba va a durar para toda la vida, hermano. Ninguna. Sí, y entonces si tú sigues creyendo: Dios, Señor, yo sé que tú eres fiel, vas a bendecir mi vida, vas a bendecir mis hijos, vas a bendecir mi salud, vas a bendecir esto, aquello. Dios lo va a hacer, hermano, porque tú estás caminando confiando en que Dios lo va a hacer. Pero no te puedes quedar sentado y esperando pues a ver cómo Dios lo va a hacer. Hay que ponernos en acción, hermano. Hay que caminar, hay que ser diligentes. Versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora ven el versículo 26, por favor, hermano. Fíjate lo que te decía hace rato. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces la fe es como un cuerpo sin espíritu. Tú lo ves ahí está, es verdad. Pero si no tiene el espíritu, no se mueve, no tiene vida. De igual manera tú puedes tener la fe ahí en tu mente, decir sí creo. Y es que hay mucha gente, hermano, que esa es la fe que practica, la fe mental, y ahí se han quedado, y así es como se mueven, y ahí está, y continuamente la están recitando, pero está muerta, porque en la obra es donde no están caminando. Entonces la fe en sí, en esencia, ok, como un cuerpo, como un camino, en el momento que tú lo emprendes, hermano, no te salgas de ahí, sigue avanzando. De repente te vas a encontrar por ahí baches de diferente índole. A lo mejor alguien que te dice: no, pues para qué sigues orando, no va a cambiar, o no va a pasar esto, no va a pasar aquello. Sigue caminando, no les creas. Vas a oír muchas voces a tu alrededor, las voces del diablo que te va a decir: no vas a poder, mira, vas a quedar destruido, vas a quedar arruinado. Y de repente la voz de la gente que te dice: ¿y para eso sigues buscando a Dios? Al salmista David llegaba un momento donde decían: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Aquel Dios que te salva. Porque llegan momentos en los cuales Dios permite que vengan esas etapas a veces de aflicción, para ver si verdaderamente nuestra fe sigue acompañada de las obras.
Porque decir que creemos en Dios, hermano, es lo más fácil. Y es muy fácil cuando todo está bien. Pero cuando viene el momento de la prueba, ahí es donde Dios quiere que sigamos diciendo: Señor, sigo creyendo en ti, sigo esperando en ti, Señor. No importa lo que pase, las circunstancias me están marcando todo lo contrario. Sí, oigo voces acá, allá, pero yo sigo creyendo en ti. Y si tú te mantienes en esa dirección, hermano, Dios va a hacer la obra que estás esperando en su momento. Ahora, ¿qué pasaría si no llegara a pasar nada? No importa, hermano, siempre hay recompensas. En la Biblia vemos casos de cosas, incluso de hombres de Dios, dice que no recibieron lo prometido. Y eso no nos tiene a nosotros que desanimar. Y todo esto es para que, anticipándonos Dios a través de su palabra, porque hay ocasiones en las que nosotros no vamos a disfrutar lo que estamos buscando. El camino de Dios es un camino lleno, saturado de bendiciones, hermano. Muchas de esas bendiciones tú y yo las vamos a disfrutar, muchas tal vez no. A lo mejor a nosotros nos toca vivir una vida con mucha lucha, con mucha presión, con mucha desesperación. Pero si tú y yo guardamos nuestra fe, los que van a ser beneficiados son los que vienen atrás de nosotros, que son nuestros hijos. En la Biblia muestra ejemplos. A mí me gusta mucho el ejemplo de David. Tenía Saúl un hijo llamado Jonatán. Yo creo que han leído esa historia. Y Jonatán, cuando se conoció con David, tuvieron una amistad bien estrecha, hermanos. Una amistad, prácticamente casi se querían a muerte. Tuvieron una muy bonita amistad, desarrollaron una muy bonita amistad. Saúl, su papá de Jonatán, varias veces intentó matar a David, y Jonatán a veces hablaba con su papá, le decía: ¿qué es lo que te ha hecho? Si él no te ha hecho nada malo. Pero su papá tenía mucho odio, mucho coraje en contra de David. Y Jonatán le decía a David: mira, mi padre te quiere matar, no te acerques, vete para tal lado. Y hacían entre ellos planes. Mira, me voy a ir a esconder en tal lado. Si veo que mi papá te quiere matar, vamos a hacer esto. Voy a mandar esta señal, tú te vas a dar cuenta cuando esta señal llegue ahí, una flecha que voy a aventar. Si tú ves que cae ahí, entonces no salgas, mi papá te quiere matar. Y ese tipo de mensaje Jonatán se lo daba a David, su amigo. Tenían muy buena relación, tenían muy buena amistad, hermanos. Entonces llegó el momento donde en una guerra perdió la vida Saúl y Jonatán. Para ese entonces Jonatán ya había tenido un hijo, y ese hijo tenía su niñera, y entonces que lo cuidaba. Y en medio de esa guerra comenzó a haber pues mucho alboroto. La gente salió corriendo, unos para un lado, otros para otro lado. La señora que cuidaba a ese hijo de Jonatán se le cayó, este muchacho quedó lisiado de por vida de los pies. Y entonces pues ya la señora se desterró, prácticamente la desterraron de ahí, se fue a otro lugar, ya no sabía nada de él. Prácticamente toda la familia de Saúl había desaparecido hasta ese punto del mapa. Para ese entonces David todavía no estaba en el trono de Dios, todavía no estaba reinando. Y llega el momento donde David entra al trono, empieza a reinar, y en un momento así como cualquier otro se acuerda de su amigo Jonatán. Y entonces algunos de los que trabajaban para él les pregunta: oigan, ¿habrá quedado alguno de la casa de mi señor por el cual yo haga misericordia por amor a mi amigo Jonatán? Y entonces uno de los que trabajaba con él le dice: sí, hay un hijo de Jonatán que está en una ciudad que se llama Lodebar. Dice: traigan. Y David le dice: mándenlo a traer. Y entonces van y lo traen, hermano, lo traen, y David lo ve. Este muchacho se sentía muy mal enfrente de David, y de hecho lo que él expresa es: ¿quién soy yo para que mire a un perro muerto mi señor? Así se expresó él de él mismo, porque así se sentía ese muchacho. Y entonces David da la orden de que de ahí en adelante él iba a comer juntamente con él a su mesa, y le dice a sus trabajadores: quiero que le regresen todas las tierras que eran de su padre, y que de aquí en adelante lo traigan y lo pongan para que él sea uno de mis invitados a la mesa. Ahora, todo esto, hermano, todo esto pasó por el bien que Jonatán había hecho en un tiempo de su vida. Quizá él no tuvo la experiencia de ver cómo Dios iba a bendecir a su hijo, y a pesar de que su hijo andaba por allá perdido y andaba prácticamente desaparecido, Dios tuvo misericordia de su hijo, de Jonatán, por lo que David y él habían desarrollado en esa amistad.
Dios, hermano, no es injusto para olvidarse de todo lo que tú y yo estamos haciendo continuamente, pero la fe tiene que ir con obras. Y si tú y yo no hacemos obras, no vamos a ver los resultados, hermano. Si tú y yo queremos ver resultados en nuestro caminar, entonces caminemos, hermano. Caminemos día con día, aunque no pasen las cosas, aunque tarden. Sabe que tarde o temprano una u otra cosa va a pasar. Si estamos aquí en la tierra, nos va a tocar ver muchas de las obras de Dios dadas por medio de la recompensa de nuestra fe. La fe de nosotros es recompensada, y la manera en cómo se ve la fe viva es cuando tú llegas hasta ese punto donde recibes aquello que tú le estabas pidiendo a Dios y ya lo ves en tus manos materializado. Es un caso como lo que vemos a través de Ana. Con esto voy a terminar. Hermano Carlos, ¿me pones por favor un fondo? Ana, la mamá de Samuel, una señora que era estéril, rogaba mucho a Dios porque ella quería tener un hijo. Entonces su esposo Elcana tenía 2 mujeres. Eso lo pueden leer en el libro de Samuel, en el capítulo 1. Tenía 2 mujeres, y dice que la otra mujer, llamada Penina, siempre estaba molestando a Ana. Le hacía burla y la afligía y la hacía sentir muy mal. Hasta que llegó un momento después de varios años donde Ana llega delante de Dios y derrama su corazón, le platica todo lo que estaba sintiendo dentro de ella, y entonces Dios escucha su oración. Y al año siguiente, hermano, Dios le concede tener un hijo a Ana, que es la mamá de Samuel. Después de eso, cuando ya el niño nació, fue allá al templo y fue a darle gracias a Dios. Y una de las cosas que Ana decía: por este hijo oraba y Jehová me lo concedió. Entonces ya llevaba el fruto de aquello que le pidió a Dios. Si en oración con tanta aflicción, lo llevaba en sus manos. La fe viva, hermano, es cuando tú ya traes en tus manos lo que le pediste a Dios que Él hiciera por ti. Y si era conforme a su voluntad, hermano, te garantizo que Dios lo hace. Dios lo hace, hermano. Si no es conforme a su voluntad, quizá nunca lo vas a ver, pero si no lo llegas a ver, sabe que Dios es sabio y Él sabe por qué no permitió que eso pasara. Pero Dios es especialista en que a veces no pasa eso, pero pasan mucho mejores cosas, que con el tiempo logramos entender que fue lo mejor por ese momento para nuestras vidas. Así que tenemos que aprender a caminar en esa fe, hermano. La fe no solamente es grabarnos el texto, traerlo ahí en nuestra mente. Es fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De esa manera no opera. De nada va a servir si tú y yo en medio de la prueba, en medio de la necesidad, solamente recitamos el versículo, lo repetimos y lo repetimos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza. De nada servirá si tú, aunado a esa declaración que estás haciendo, no vas caminando día con día, día con día. Claro que nos va a servir mucho si tenemos la convicción, alimentándola continuamente. Y Señor, es la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo, y hacia allá voy, Señor. Y no importa que por el momento no pase. Cuando tú y yo entramos en esa actitud, hermano, Dios se mueve poderosamente a través de nuestra fe. La Biblia dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: muévete, y el monte se moverá. Y esos montes muchas veces muestran esas cosas que no nos dejan avanzar, hermano. Aquellos obstáculos en el camino que no permiten que siga uno avanzando. Pero cuando tú y yo tenemos fe, así literalmente, y nos movemos en esa dirección, hermano, tú te vas a dar cuenta cómo Dios sí es fiel para cumplir sus promesas que Él nos hace. Y vas a ver resultados. Donde quiera que tú andes, vas a ver resultados. ¿Por qué razón? Porque estás poniendo en acción la fe que tú profesas tener a Dios, hermano. Ponte de pie, por favor. Padre, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias. Te pido, mi Dios, que de manera sencilla podamos entender lo que en sí es la fe viva, Dios, en la vida de nosotros los creyentes. Muchos de nosotros, Señor, a veces nos conformamos, Señor, aún nos consolamos con recitar textos de la Escritura, mi Dios, que son muy buenos, Padre, el hacerlo, pero que realmente, Señor, a la hora de la práctica